Muy bien, jóvenes. Empezamos entonces. Epistemología, chicos, es una rama más de la filosofía, ya que va a discutir, sobre todo, pone los ojos, la vista, pone la crítica, el debate acerca de la ciencia, todo lo que atrae consigo la ciencia, ¿ya? Más o menos si tratamos de determinar, por ejemplo, cuál sería esa línea, ¿no?, de demarcación en lo científico o no científico, la filosofía estará ahí justamente para tener esa discusión y dar una solución, una respuesta, o al menos posible respuesta. La epistemología, chicos, entonces se entiende de esa forma, ¿no? A nivel etimológico, episteme significa ciencia, logos, estudio. Es una disciplina filosófica que se ocupa de la fundamentación, la estructura, las teorías científicas, el método científico y las condiciones de validez para que se dé todo conocimiento científico. Entonces la epistemología discute al conocimiento científico. ¿Por qué es conocimiento científico? ¿Qué pasos debe de seguir? ¿Qué mecanismos tiene para que sea denotado como algo científico? Entonces, chicos, la epistemología se encarga de eso, pues, ¿no? Tenemos aquí el conocimiento científico, que es justamente donde pone los ojos la epistemología. El conocimiento científico, ¿qué viene a ser? Es el tipo de conocimiento que se obtiene mediante la aplicación del método científico. Hace posible la descripción y explicación de las propiedades, principios y relaciones de un objeto. Entonces, un conocimiento científico tiene como característica primordial la de sostenerse en un método científico. Un método científico en el cual podemos encontrar una primera fase llamada el planteamiento del problema, otra que es la hipótesis, otra que es la contrastación o experimentación, y la siguiente y última que es la análisis de los resultados, justamente para ver si lo que yo he obtenido en el experimento realmente verifica o niega mi hipótesis, ¿no? Eso ya se ve en el análisis de los resultados, ¿ya? Análisis de resultados, ¿no? Y bueno, pues, si bien es cierto, en algunas bibliografías, chicos, es muy probable que no encuentres estas categorías del método científico. De repente, en vez de planteamiento del problema, le ponen observación, ¿no? O de repente lo ponen aquí antes. Bueno, el poner observación al inicio del método científico es básicamente una corriente, está siguiendo una corriente neopositivista, ¿ya? Neopositivista. Pero algunos autores aducen, epistemólogos, que no es conveniente empezar con la observación, ya que la observación trae consigo algunos aspectos subjetivos. Cuando uno observa, no observa de forma pura, clara. Uno observa algo sostenido en sus taras mentales, en sus prejuicios, ¿no? Sostenido en sus creencias. Entonces, una observación pura, clara, no se puede dar. Es por eso que aducen otros epistemólogos, por ejemplo, el señor Popper, que es preferible empezar con el problema. Se plantea con el problema, porque el problema está ahí de forma más objetiva que la observación de la persona. Bien, ¿cuáles son las características del conocimiento científico? Las características son que el conocimiento científico debe ser objetivo, es decir, el conocimiento no depende de lo que yo crea, de lo que yo asuma, no es parcial el conocimiento científico, es imparcial, porque depende del objeto mismo, de lo que éste contenga, ¿ya? Nuestros anhelos, opiniones, costumbres, deseos, tradiciones o prejuicios no pueden intervenir en el conocimiento científico. También el conocimiento científico es metódico. ¿Por qué es metódico? Porque sigue ciertas reglas, ciertos pasos para que tengan la seriedad necesaria en su investigación, pues. Justamente aquí encontramos el método científico. El método científico le da esa metodicidad, es que la palabra existe, esa sistematización a las investigaciones. También está la parte racional, ¿ok? En la que la ciencia, al momento de explicar algo,
se va a basar en argumentos, conceptos claros, proposiciones. Para de esa forma, lo que ha descubierto sea coherente. No se va a basar, por ejemplo, en la fe, ¿no? Ahí vemos una diferencia. Y es fundamentado. ¿Por qué es fundamentado? Porque también el conocimiento científico, justamente para que se sostenga lo argumentativo en el aspecto racional, necesita la experimentación, la evidencia o la demostración cuando hablamos de aspectos matemáticos. Si hablamos de conocimientos de tipos más naturales, como la física, la química, necesita de la experimentación para que justamente se pueda fundamentar algún tipo de principio que pueda dar el conocimiento científico, sea de la ciencia que sea, ¿no? Se necesita demostraciones, evidencias claras, bajo un detallado, digamos, detallada experimentación, ¿no? Con las reglas precisas, correctas, controlado. También tenemos jóvenes dentro del conocimiento científico, el método científico, justamente lo que te hablé al inicio, ¿no? Este método científico, ¿ya? Se compone del problema, la hipótesis, la contrastación y también el análisis de datos. Como te había comentado, algunas bibliografías no incluyen al problema, sino que lo reemplazan por la observación. De repente tú lo habrás visto. Sobre todo en bibliografías de colegio, ¿ya? De colegio, ¿no? Donde se empieza con la observación en el método científico. No es que esté mal, solamente se está tomando una perspectiva epistemológica, nada más. Ahora, ¿por qué yo pongo problema, hipótesis, contrastación, análisis de datos? Porque yo me estoy basando, chicos, en lo que pone la presa en Marcos, ¿ya? Yo me estoy basando en lo que pone la presa en Marcos, en este método científico basado en problema, hipótesis, contrastación, análisis de datos. De repente, en una pregunta de examen de admisión te dicen, ¿no? Determine los pasos del método científico. Y en vez de ponerte problema, te ponen observación. ¿Estaría mal? No, no estaría mal. Sería también una clave correcta. Sería también la clave correcta. Pero no creo que te pongan, ¿no? Problema, hipótesis, contrastación, análisis de datos, y luego otra clave que diga observación, hipótesis, contrastación, análisis. No creo. Tendría que especificarte, ¿no? ¿Qué postura sería el siguiente método científico, ¿no? Para que tú marques problema, hipótesis, contrastación, análisis de datos, chicos, se está tomando una postura del racionalismo crítico de Popper, ¿ya? De Popper. Pero si te viene observación, hipótesis, contrastación, análisis de datos, sería una postura neopositivista del señor, por ejemplo, Rudolf Carnap, ¿ya? Por ejemplo. Bien, en el problema, chicos, justamente se da el momento de darnos cuenta que en la realidad existe algún tipo de anomalía, ¿no? Una anomalía que la ciencia actual no puede responder o corregir. Entonces, ahí hay un problema, pues. También está la hipótesis. La hipótesis es la respuesta provisional, ¿no? Conjetura condicionada a su confirmación o rechazo mediante su contrastación. O sea, una posible respuesta. Puede ser la correcta o no. Para justamente verificar esta hipótesis es necesario el siguiente paso, la contrastación. La contrastación va a ayudar a que a través de las demostraciones o experimentos yo ponga a prueba mi hipótesis. Esta contrastación me va a dar resultados, ¿no? Esta constatación que tiene justamente la base de mi hipótesis me va a dar datos. Si esos datos no son los que dan solución al problema, entonces no he contrastado con la hipótesis adecuada. No he contrastado con la hipótesis adecuada.
y tendría que otra vez volver a contrastar, pero ahora con otra hipótesis. ¿Ya? Entonces, el análisis de datos, ¿no? Es donde yo analizo los resultados de la contrastación basado en mi hipótesis para ver si esto da solución al problema. Si no da solución al problema, entonces estoy viendo que mi hipótesis no sería la correcta. ¿Ok? Chicos, ahora vamos a hablar de lo que es la ciencia. La ciencia, ¿no? La ciencia es donde justamente la epistemología pone los ojos, ¿no? Y la interroga, la observa, la analiza. Eso es justamente lo que hace la epistemología. Es su labor, ver a la ciencia, cuestionarla, le pregunta, le interroga, ¿no? La pone en mesa de debate. Definición de la ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo. Permite deducir principios y leyes generales y tiene un carácter falible y perfectible. Lo último es lo más importante de la ciencia, que tiene un carácter falible. ¿Qué significa que la ciencia sea falible? Significa que la ciencia puede fallar y se autorreconoce en ese aspecto. La ciencia reconoce que puede fallar. Ojo. Y como puede fallar, entonces se corrige para ser cada vez mejor, para ser cada vez más perfecta, ¿no? Para ser cada vez más perfecta. Entonces, es falible y es perfectible. Es falible, puede fallar, y es perfectible, puede mejorar, ¿ya? Entonces, las empresas, ¿no? Que han sacado al mercado las vacunas contra la enfermedad que ya todos conocemos, reconocen que sus vacunas no son del 100% eficaces, ¿no? Que a alguna persona al que se le puede caer mal sus vacunas, ¿no? Le puede causar coágulos de repente. Reconocen eso. Y también reconocen que aún no conocen tan bien la vacuna, porque aún falta más tiempo de investigación, más seguimiento a las personas que han recibido las vacunas. Porque es muy probable que no les afecte en estos momentos, pero quizás esa vacuna puede repercutir de aquí a año y medio, por ejemplo. No se sabe. Y si de repente en año y medio se ve que las vacunas, en vez de favorecer, causan, digamos, efectos secundarios mucho peores, entonces hay que dar solución a eso. En ese caso, diríamos que la vacuna ha fallado. Pero como ha fallado, entonces mejorémosla, pues se mejora, se perfecciona, ¿no? Entonces siempre deja ese campo de posibilidad a la ciencia, de que en sus descubrimientos puede fallar. No es dogmática, pues la ciencia, no es absoluta. ¿Cuáles son las funciones de la ciencia? Bueno, la ciencia tiene como función, entre una de ellas, la de describir. La ciencia investiga, analiza para poder describir las cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo, ¿no? ¿Cómo es el átomo? ¿Qué contiene? ¿No? ¿Cuándo apareció? ¿Dónde están? Son preguntas de la descripción como función de la ciencia, ¿no? Ahí está el átomo, con sus partes, ¿no? Sus cualidades. Núcleo, protón, neutrón, electrón, quarks, también puedes agregarla ahí si quieres. Esa es la función de descripción de la ciencia. Otra función es la de explicación. Cuando la ciencia busca las causas de los fenómenos que ocurren. La pregunta por el por qué, debido a qué, el motivo. Y si llega a responder eso, está aplicándose la función de la ciencia llamada explicación, dar la causa de las cosas. También está la predicción, significa adelantarse a lo que puede ocurrir, basado en los datos que ya tiene la ciencia, basado en los datos que ya tiene la ciencia. Entonces, si por ejemplo ya hemos visto que los niños que provienen de familias disfuncionales, ¿no? Familias, digamos,
en donde hay mucha violencia, mucho maltrato, nos hemos dado cuenta, ¿no? Desde la psicología, que esos niños, digamos, no tienen una vida académica provechosa, ¿no? A veces son incluso desertores de la vida académica. Entonces, esa base de conocimiento me ayuda a prever, a poder dar una predicción. Oye, en esta comunidad, ¿no? El porcentaje de familias disfuncionales es muy alta. Los hijos, los niños, por lo tanto, es muy probable que tengan una vida académica que deje mucho que desear. Entonces, invoquemos a las organizaciones, ¿no? Al Estado, a que intervenga, se involucre para carambas ver la posibilidad de que estos niños, digamos, no se vean afectados por el lugar en el que están. Entonces, lo que se logra aquí es predecir, pues, ¿no? Tratar de adelantarnos, prepararnos para lo malo que puede ocurrir más adelante, ¿ya? La aplicación. La aplicación, chicos, es llevar el conocimiento científico a la sociedad para que ésta se vea beneficiaria, para que ésta se beneficie de forma directa a través de la tecnología, pues. El mejoramiento de la técnica, el mejoramiento de la técnica, ¿no? Entonces, si por ejemplo antes para que te cures de algo, ¿no? Te hacían, digamos, tomar un brebaje, ¿ya? Te hacían tomar algo, una infusión, ¿no? Entonces tu recuperación era muy lenta. Entonces, la técnica mejora cuando se crean las vacunas. La ciencia, en sus investigaciones, ¿no? Más la técnica, van a crear la tecnología, como la tecnología de una vacuna, ¿no? Por ejemplo, o la tecnología de una pastilla, o la tecnología de un celular. Entonces, cuando el conocimiento científico va a las familias, a la sociedad, se está teniendo la función aplicativa de la ciencia. Aplicativa de la ciencia. Clasificación de las ciencias, chicos, también debemos conocer. Aquí tenemos las ciencias según su objeto de estudio y según su función. Según su objeto de estudio tenemos las ciencias formales, ¿no? Ciencias formales, ideales o también llamadas eidéticas. Estas ciencias formales, chicos, usa las demostraciones como evidencia. Aquí tenemos a las matemáticas como el álgebra, la aritmética, la geometría, la trigonometría, la lógica también. Y el método que usa es el deductivo. ¿Por qué usa el método deductivo estas ciencias? Porque van de lo general a lo particular. Tú te das cuenta, por ejemplo, en una fórmula matemática. Una fórmula matemática para sacar, digamos, las utilidades de tu empresa. Una sola fórmula sirve para la empresa 1, la empresa 2, la empresa 3, la empresa 4, la empresa 5 de diferentes personas. Estoy siendo deductivo. De una fórmula general puede servir para problemas particulares, empresas particulares, ¿no? Método deductivo. Y también tenemos las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas, dice aquí, también llamadas de hecho o empíricas, usa experimentaciones para justamente validar sus conocimientos, ¿ya? O sea, está en un laboratorio, ¿no? Como por ejemplo las ciencias naturales, como la física, la química, la biología, las ciencias sociales como la historia, la psicología, la economía, ¿no? Y el método que usa es el inductivo, pues, porque justamente usa experimentaciones, ¿no? Usa el método inductivo. O sea, experimenta una, dos, tres veces para luego sacar una ley o una teoría, ¿ya? Usa justamente el método inductivo, ¿no? O sea, yo hago un experimento, ya hago un segundo experimento para corroborarlo, un tercer experimento, un cuarto experimento,
listo, y con eso yo puedo sacar, digamos, una ley general, ¿no? Porque tengo uso del método inductivo. De repente, quiero investigar los niveles de machismo en Latinoamérica. Entonces, ¿qué hago? Método inductivo, ¿no? Método inductivo. Me voy a Perú, me voy a Bolivia, me voy a Argentina, ¿no? Me voy a Uruguay, nada más. No voy a todos los países, tampoco voy a todos los barrios de cada país o a cada ciudad. No, me voy a las capitales, únicamente a las capitales de algunos países de Latinoamérica. Recabo información y con eso ya puedo decir que el hombre latinoamericano, ¿no? Es machista en esto, 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 esto. Voy de lo inductivo, de lo particular a lo general, ¿no? Como investigación de repente en el campo de sociales, en el campo de lo psicológico, ¿no? Ahí está. Según su función, ciencia teórica pura. La ciencia teórica pura, chicos, es básicamente investigativa. Investiga únicamente para recabar teoría, información importante, sustancial. Y aquí encontramos las ciencias formales y las fácticas. Las formales y las fácticas, chicos, en sus investigaciones, ¿ya? Tiene una gran cantidad de teoría, una gran cantidad de teoría, ¿ya? Teoría que luego va a ser usada en las ciencias aplicadas. ¿Y por qué se llaman ciencias aplicadas? Porque son ciencias que trabajan en el ámbito social, ya, en la vida misma del hombre, en el día a día, para dar solución directa a los problemas que ocurren. Por ejemplo, la ingeniería, ¿no? El ingeniero trabaja en la construcción, por ejemplo, de una casa, un ingeniero civil, y este ingeniero está aplicando los conocimientos de las ciencias teóricas. Un ingeniero, por ejemplo, aplica la teoría de las matemáticas, aplica el conocimiento de la física, los conocimientos de la química tal vez también, ¿no? Y así, se aplican los conocimientos teóricos para darle una funcionalidad en la sociedad. También la medicina, por ejemplo, un médico aplica lo teórico aprendido en la biología, en la química, por ejemplo, también en la física, ¿por qué no? ¿No? Cuando hablamos de presión alta, presión baja, presión, término físico. Ya pues, ahí está, ciencias aplicadas. También está la administración, trabajo social, ¿no? La computación, la psicología aplicada, ¿no? Porque recuerda que hay una psicología teórica. Hay una psicología teórica que solamente investiga, por ejemplo, la psicopatología. Y con la psicopatología, que es una psicología teórica, ¿no? Yo puedo aplicarla en la psicología llamada, por ejemplo, psicología organizacional de las empresas, ¿no? O en la psicología educacional, aplicada también sería, o en la psicología del deporte. Entonces, hay psicologías que son teóricas, solo investigan, hay psicologías que están en el campo de las ciencias aplicadas, que básicamente aplican el conocimiento, ¿ya? Por si acaso. Bien, y aquí tenemos, chicos, las ciencias, ¿no? Que aporta también leyes y teorías. Una ley científica, chicos, básicamente es el descubrimiento bajo una fórmula de lo que ocurre de forma cotidiana en la naturaleza, ¿ya? Y es de carácter universal, es de carácter universal, ¿no? Porque funciona en todo el mundo, ¿ya? Por ejemplo, la ley de gravitación universal, ¿no? La ley de gravitación universal. Y la teoría tiene, a diferencia de la ley científica, un campo más amplio de explicación de las cosas. La teoría, por ejemplo, puede contener muchas leyes dentro de ella. La teoría puede contener muchas leyes dentro de ella. Y la teoría puede explicar cosas que las leyes no pueden explicar por sí solas. Por ejemplo, si yo quiero explicar cómo se originó el universo, por ejemplo, ¿no? La Tierra. No lo podría hacer solamente con la ley de gravitación universal. Tendría que usar más leyes.
Tal vez la teoría también de la relatividad, por ejemplo, o la ley de cuerdas. Perdón, o no, esa es una teoría, eso no. O otras leyes distintas, ¿no? Eh, no sé, pues las leyes de la química, por ejemplo, también puedo usar, ¿no? Etcétera. Pero la teoría contiene dentro de ella leyes. Y la teoría puede explicar cosas que la ley científica por sí sola no puede explicar. Entonces, la teoría del Big Bang, por ejemplo, es una teoría porque explica cómo se pudo haber originado el universo, ¿ok? Algo que no puede ser explicado por la ley de gravitación universal, por una ley. Esa es la diferencia, pues, ¿no? Nos dice por qué ocurre algo a través de pruebas y evidencias. Son sistemáticos y contrastables, ¿no? O sea, también cae en el experimento, claro que sí. Las teorías brindan una explicación sistemática y más compleja de la realidad que una ley. Mira, las teorías brindan una explicación sistemática y más compleja de la realidad que una ley, ¿no? Y ojo, que la teoría también puede ser modificable, ¿no? Y puede mejorar para explicar más cosas, para explicar más cosas. Por ejemplo, la teoría del Big Bang puede ser reemplazada por otra teoría que explique mucho mejor las cosas. ¿Te das cuenta? En cambio, la ley de gravitación universal es muy difícil que se cambie. Claro, no explica tanto como una teoría, pero sí es más perenne. En cambio, la teoría explica más que una ley, pero sí es más proclive a que sea cambiada, a que sea mejorada. ¿Ya? Bien. A ver, chicos, ¿qué les parece si tenemos aquí unos problemitas para responder? ¿Qué les parece si lo resolvemos? A ver, ¿ustedes qué opinan? La uno, ¿qué clave sería? Dice, durante mucho tiempo estuvo vigente la formulación aristotélica de que entre dos cuerpos, uno más pesado que el otro, el primero siempre caerá que el segundo, caerá antes que el segundo. Este planteamiento mantuvo su vigencia por casi 18 siglos, hasta que con Galileo Galilei se comprobó que, aunque dos cuerpos tengan un peso diferente entre sí, siempre caerán simultáneamente. Todo lo anterior explicita que la ciencia moderna es, bueno, acá dice, ¿no? Se comprobó que, dice, ¿no? Se comprobó que, se comprobó que. Eso justamente denota una experimentación, pues. Claro, la uno sería beso, ¿no? Muy bien, uno beso. A ver, otro problema. La mecánica cuántica es una teoría física que surgió en el primer tercio del siglo XX, como un formalismo matemático que brindaba una explicación de los fenómenos relacionados con la materia y la radiación en el dominio de los átomos, sus núcleos y partículas elementales constituyentes. El disparador histórico sería un complejo formado por diversos descubrimientos, observaciones e innovaciones teóricas que acusaban la incapacidad de la física clásica para explicar ciertos fenómenos atómicos. Bien, elemento de historia, ya, listo. Del texto se puede inferir que la física cuántica, bueno chicos, la física cuántica hizo un cambio, ¿no? Hizo un cambio en la manera como antes se veía la física, ¿ya? Pero claro, ¿no? Antes únicamente se conocía la física que explicaba las grandes cosas, ¿no? Las grandes masas. Pero la mecánica cuántica cambió al poder explicar aspectos muy diminutos, ¿no? Como las de un átomo. Entonces la clave sería 2, avión. 3. En el laboratorio del Colegio Teresa González de Fani, el profesor de biología indica a los alumnos que utilicen los microscopios para la observación de células de origen vegetal y animal.
de acuerdo con las características del conocimiento científico. Chicos, características del conocimiento científico. ¿Cuáles son las características del conocimiento científico? A ver, vamos a repasar aquí. Ya está, ya. Objetivo, metódico, racional, fundamentado. Según esto, ¿qué papel cumplen los microscopios en la ciencia, chicos? ¿Qué papel cumplen los microscopios en la ciencia? Bueno, si yo quiero investigar algo, recuerda que no debo basarme en lo que yo piense, en lo que yo crea, en mis prejuicios, sino que debo tener las herramientas necesarias para poder llegar a ese conocimiento exacto, claro, que no dependa de mi subjetividad, sino un conocimiento que sea, que me informe el objeto tal cual es, ¿no? Sin necesidad de que intervenga mis prejuicios, mis subjetividades, ¿ok? Entonces, en este caso, el papel que cumple el microscopio como herramienta de investigación es elevar el grado de objetividad de las observaciones, ¿ok? De las observaciones. Muy bien. La A, la A, chicos, también ha marcado, ¿no? A ver, ¿por qué no puede ser la A? Dice, confirmar los supuestos de las teorías. Lo que pasa que en el problema, chicos, no te plantea un problema y una hipótesis. No te plantea eso. Únicamente te plantea el describir algo. No te plantea el buscar una causa, sino únicamente que vean para que sepan cómo es la pura descripción. Te invita a la descripción. Y para que tú algo describas, no debes describirlo desde lo que tú piensas o de lo que tú crees. Debes tú algo describirlo a nivel científico según cómo es, tal cual es. ¿Ya? Tal cual es. Solamente te pide ese problema nada más. Te pide, ¿no? Como indica el profesor, dice que vean, que usen el microscopio para que vean las células de origen vegetal y animal, nada más, para que sepan cómo es, cómo están compuestas, sus cualidades, nada más. Y pobre que pongan cosas que no son, pon lo que ven ahí. Entonces, cuando uso el microscopio, eso me ayuda a ser más exacto en describir las cualidades de ese objeto. Pero el problema, chicos, no me pide que descubra unas causas de algo. No me pide. Si me pidiera eso, entonces yo podría establecer una hipótesis, por ejemplo, ¿no? Y a través de esa hipótesis usar el microscopio para comprobarlo. Pero no me dice eso. Únicamente me pide pura descripción. Y debo ser exacto. Y más exacto voy a ser cuando use el microscopio, ¿no? Como herramienta para favorecer la objetividad. 3. Por eso marcamos la letra B. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. La número 4 dice, George Boyle, ya me acordé de él, sí, 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 él es un, claro, ese es en lógica. George Boyle fue un renombrado matemático, propuso incorporar una serie de símbolos y constantes algebraicas a la lógica, específicamente las proposiciones categóricas de origen aristotélico y su posterior aplicación a los diagramas de Venn. Entonces, teniendo en consideración la clasificación de las ciencias, el aporte de George Boyle pertenece a la... ya, ya, ya. Aquí, chicos, es clasificación de las ciencias, ¿no? Clasificación de las ciencias. Y aquí te habla de símbolos, ¿no? Álgebra, te habla de lógica. Ya, y eso está claro, está dentro de lo que viene a ser la ciencia de tipo formales, ¿no? Formales. Muy bien. 4 sería entonces dedo. Listo. 5. La empresa peruana Ixos se especializa en el recojo de información de las preferencias de la ciudadanía en diferentes rubros a través de encuestas y su tratamiento estadístico. Para que sus conclusiones sean válidas, tienen que entrevistar al menos 1.500 personas. Según el método que utilizan las ciencias, ¿cuál es la denominación del método que utiliza Ixos? A ver, para recordar, aquí chicos los métodos, ¿no?
Mira, método deductivo y método inductivo. Método deductivo y método inductivo, ¿ok? El método deductivo es ir de lo general a lo particular. Y el método inductivo es ir de lo particular a lo general. ¿Está bien? Y en este problema estamos viendo cómo la empresa de estadística, ¿no? Ixos, ¿ya? Lo que está haciendo es, quiere saber la opinión de la gente, ¿no? Sobre algo específico, no sé, pero quiere saber, ¿no? Más o menos qué es la opinión pública de la gente. Y claro, no va a entrevistar a todas las personas, ¿no? ¿Solamente a cuántos? A 1.500 personas. Y en base a esas 1.500 personas, va a pretender sacar una opinión general, una opinión más amplia. O sea, va de lo particular, de 1.500, y en base a eso, más o menos nos va a decir lo que opina toda la población, que más o menos será ¿cuánto? Pues 300.000, más o menos, ¿no? Entonces, más o menos, entonces, está yendo de lo particular a lo general. Y eso sería un método de tipo inductivo, ¿no? Inductivo. Muy bien, muy bien. La número 6 dice, Enrique es un estudiante de sociología que está realizando un trabajo de campo sobre la calidad de vida de la población, asignado por el profesor de su especialidad, visitando una zona rural. Ha registrado las características de cómo las familias se alimentan, visten, tipos de vivienda, educación, cultura, ideas políticas y religión. ¿Qué función de la ciencia está ejecutando el estudiante de sociología en este caso? Chicos, ¿qué función sería? Aplicación, explicación, descripción, predicción. Si tú te das cuenta, en la pregunta, ¿ya? Enrique únicamente está viendo las características. Y cuando se ve únicamente las características de algo, estoy aplicando una función de la ciencia llamada descripción. Únicamente describo las cualidades del objeto. No estoy buscando las causas de algo, no. Si yo busco las causas sería otra función. Aquí únicamente me importan las características de lo que estoy investigando. Nada más. Sería la clave casa, 6 casas. Muy bien. 7. La historia como ciencia social viene de las causas de una revolución o de una guerra dada u ocurrida en algún momento del tiempo. De acuerdo con las funciones de la ciencia, ¿a cuál de todas estas se está haciendo referencia? Dice, la historia como ciencia social brinda las causas de una revolución o de una guerra. Creo que ya está claro, ¿no, jóvenes? Creo que ya está mejor. Sí. Ajá, las causas. Y cuando te dicen las causas, ¿qué función sería? Listo, muy bien. Casa, explicación. Perfecto, ¿no? Muy bien. 8. Ante la pandemia del COVID-19, hemos observado y seguido instrucciones médicas. Por ejemplo, que la infección presenta algunos síntomas en las personas, pero no es seguro que pueda tratarse de esta afección originada por el propio virus COVID-19. Claro, puede ser, no sé, pues no sé, puede ser de repente una neumonía típica, ¿no? O otra cosa, ¿no? O una infección de otra causa, no sé. Es necesario someter el supuesto afectado a una prueba molecular de carácter científico para determinar si efectivamente el virus ha atacado su organismo, o sea, el COVID-19. De acuerdo con el método científico, del enunciado se deduce que, bueno, jóvenes, cada vez que vemos a una persona con ciertos síntomas, uno puede plantear una hipótesis, ¿no? Que puede ser COVID-19. ¿Y cómo compruebo que es COVID-19? Pues voy a la contrastación, ¿no? Le aplico una prueba, pues, molecular, ¿ya? Y luego, con los análisis que obtengo, digo, carambas, tenía razón, era COVID, ¿no? Era COVID. Entonces, la clave de la 8, chicos, sería beso, ¿no? Sería beso. El síntoma genera una hipótesis y la prueba molecular es la contrastación, pues, ¿no? Que según el resultado, perdón, me atoré, que según el resultado, ¿ok? Vemos si es
o no COVID-19. ¿Ok? Muy bien. 8 sería beso. Perfecto. 9. En 1662, Robert Boyle realizó una serie de experimentos que confirmaron que todo volumen de aire variaba con la presión, según una simple proporción inversa. Chicos, creo que esto es pavo ratón, o me estoy confundiendo, no me acuerdo. Creo que es pavo ratón, usted sabe mejor que yo. Este descubrimiento en la base de todos los experimentos, este descubrimiento es la base de todos los experimentos y cálculos en la química. O sea, si un químico actual quiere hacer un experimento, va a usar lo que dijo Boyle, ¿no? Va a usar lo que... O sea, Boyle ha descubierto algo, una fórmula, y dice que todo químico siempre aplica lo que dijo Robert Boyle. Este descubrimiento es la base de todos los experimentos y cálculos en la química actual. Podemos afirmar que el descubrimiento de Boyle, ¿qué viene a ser? Claro, viene a ser una ley, pues. Una ley que se aplica para toda cosa, todo experimento químico. Todo experimento químico, ¿no? 9 sería entonces de... Entonces se llama... ¿Qué será la ley de Boyle, chicos? No sé, no me acuerdo, de verdad. Creo que era pavo ratón, ley de Boyle. No me acuerdo, de verdad. Que estaría... No estoy seguro. Ustedes saben mejor eso. Pero creo. Es una opinión nada más, ¿ya? Una opinión. 10. Chicos, el número 10. Para responder a 10, por favor, hay que repasar. Repasemos esto que está aquí. A ver, repasemos un poquito esto. ¿Ya? Ley científica nos dice cómo con los fenómenos de naturaleza, favorablemente confirmada por la experiencia, predecir un fenómeno hecho, proposición universal afirmativa que revela una regularidad de naturaleza. Es universal porque se aplica a todos los hechos similares ocurridos en cualquier momento. Teoría nos dice por qué ocurre algo a través de pruebas y evidencias. Son sistemáticas y contrastables. Las teorías brindan una explicación sistemática y más compleja de la realidad que una ley. Mira, ¿no? La teoría explica cosas que la ley no llega a explicar, ¿no? Ya. ¿Cuál sería entonces, chicos, la clave de la número 10? ¿Cuál sería la clave? A ver. Determine cuál o cuáles de los siguientes enunciados son correctos en relación a los conceptos de ley y teorías científicas. Ujú. La ley científica permite predecir un fenómeno o hecho. Pues según lo que hemos repasado y leído, sí, ¿no? La teoría científica tiene un poder explicativo menor que la ley científica. ¿Menor, chicos? No. La teoría explica cosas que la ley no puede explicar. En eso ya hemos quedado, ¿sí o no? Toda teoría científica debe pasar por un proceso de contrastación. Claro, claro que sí. ¿La ley científica tiene un carácter relativo? No. Habíamos dicho que es universal, ¿sí o no? Muy bien, chicos. La clave entonces de la 10 sería beso. ¿Ok? Beso. Muy bien. Ahora sí, más rápido, más rapidito así, pasemos a la guía, ¿no? Que ustedes ya han tenido ahí para que, con más tiempito, digamos, para que lo vean. A ver, vamos a pasar a la guía, ya, para hacer 20 preguntas de este tema. Profesor, Sí, dígame, ¿cuál es la diferencia entre dogma y ley? ¿cuál es la diferencia entre dogma y ley? Sí, Ah, ya. La diferencia, chicos, entre dogma y ley, que el dogma es algo que se cumple, pero es muy difícil de ser verificado. Es muy difícil. O sea, básicamente como que se acepta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se cumple, se ve ahí, que está ahí, pero es muy difícil de cómo, digamos, comprobarlo, pero se presenta, se ve, ¿ok? En cambio, una ley, digamos, se presenta, pero es factible de ser verificado, de ser experimentado, ¿ya? Tiene esa diferencia. La biología, por ejemplo, tiene muchos dogmas, ¿no? La biología, que las acepta como tal, porque, digamos, se presta a la sensibilidad, ¿ya? Pero no es muy factible que sea experimentada en sí, para corroborarla. Porque con aceptar que se presente, que se manifieste, digamos, ya queda por hecho.
y se le llama justamente como un dogma. Jóvenes, no encuentro, a ver, acá está. A ver, chicos, esto va a ser más rápido, ¿ya? Va a ser más rapidito. Acá está. Listo, jóvenes. Básicamente va a ser como una corroboración de claves. ¿Pueden ver la imagen? Sí, ¿no? ¿Pueden ver Sí. el PPT? ¿La guía? Ya, listo. Vamos bajando, vamos bajando. Ahí está. Bien. La número uno, chicos, considerada una respuesta provisional a lo ignorado. La clave de la uno sería casa, ¿no? Casita. Uno, casa. Dos, indique qué proposición no corresponde a una ciencia formal. ¿La B? A ver, el silogismo hipotético y modos poniendo ponens, eso es lógica, chicos. O sea, si es formal. Vamos a ver una clave que me lleve a una ciencia empírica, una ciencia de la naturaleza, de lo experimental, del laboratorio. Esa sería la D, ¿no? Que te lleva a la química, pues. Y la química es fáctica. Dos, dedo. Muy bien. Tres, dice, si el conocimiento científico que se caracteriza por su racionalidad soslaya absolutamente conceptos de cualquier tipo, muy probablemente, esta pregunta es muy, ¿no? Es muy fuerte. ¿Qué significa que soslaya absolutamente conceptos? O sea, que deja de lado palabras importantes de la ciencia. Si la ciencia quiere explicar algo y no toma en cuenta palabras, conceptos de la ciencia para explicar algo, ¿qué va a explicar? Nada, pues se va a quedar muda, ¿no? Se va a quedar muda, ¿no? Entonces, no podía decirnos nada. ¿La D? La clave de la T sería dedo, pues, ¿no? Sería dedo, ¿ya? ¿Qué pondrían, no? Carecerían de sus elementos constitutivos, o sea, de palabras, pues. Una proposición se forma de conceptos, de palabras. Y si no tomas en consideración eso, entonces, ¿qué vas a hablar, pues? ¿No? Bueno, 3 sería dedo. 4. Señala la afirmación incorrecta. Número 4, chicos, la clave sería dedo. ¿La epistemología elabora leyes y teorías científicas? No. ¿Quién elabora leyes y teorías científicas? ¿La epistemología? No, la ciencia. La ciencia elabora leyes y teorías científicas. La epistemología lo que hace es ponerlas en cuestión, nada más. A ver, ciencia, ¿qué has hecho hoy día? Ah, he hecho esta ley, le dice la ciencia a la epistemología. ¿Ah, sí? A ver, ¿por qué? ¿Por qué es ley? A ver, ¿qué has hecho? ¿Qué has aplicado? Le pregunta la epistemología, ¿no? La hostiga a la ciencia, ¿ya? Pero no que la epistemología las elabora, no, es la ciencia. Lo demás sí es la epistemología, menos la D. Esa es la incorrecta. Cuatro dedos. Muy bien. 5. Señale la respuesta correcta de acuerdo a la definición de ciencia, chicos. ¿Cuál sería la clave de la 5? La 5 sería, se caracteriza por ser objetivo. Miren, chicos, ¿la ciencia es infalible? ¿La ciencia no falla? No, está mal la 3. No puede ser la 3, dice infalible. ¿La B? Claro, sería beso. La uno sí puede ser. Y también la 2, ¿no? 5 besos. 6. Determine verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La aplicación consiste en llevar los conocimientos prácticos generales, sí. La constatación se somete a prueba hipótesis determinada de Futan, sí. Todos son verdaderos. 6 besos, chicos. Ahí está. 7. 7. La subdivisión de la zoología en herpetología, ornitología, ¿La C? estomología sería, muestra aquella, sí, regional, ¿no? Regional, o sea, se especializa, se regionaliza, ¿no? No llega a lo universal, como ciencia, como característica, ¿no? Como sería la filosofía. 7 casa, muy bien. 8. Al prescribir, perdón, la aplicación de ampollas antibióticas para cortar de raíz una determinada infección,
un médico confía en que su paciente experimentará una notable mejora con dicho tratamiento. En este caso, el optimismo del galeno se sustenta en ¿qué? Se va a sustentar, bueno, la característica de la ciencia, chicos, es que puede predecir, ¿no? Y este galeno puede predecir que le irá bien. ¿Por qué? Porque seguramente ya lo hizo con otras personas, ¿no? Con su experiencia como médico, y por lo tanto puede predecir que lo que está aplicando le va a ir bien al paciente. ¿Ya? Beso, seguridad de su predicción. 8, beso. 9. En el conocido texto botánico de George Vidal se nos presenta de manera objetiva los distintos colores y formas que singularizan a una determinada familia de flores. Vale decir, dicho texto nos está presentando ¿La D? de aquellos objetos. Claro, sería dedo, ¿no? Una aplicación. Muy bien. 9. No, no, no. A ver, a ver. Mal. A ver. Sí, sí, me he marcado mal. Sería una descripción, ¿no? Pues claro, colores, formas, claro, sería descripción. Excelente, alumnos, excelentes. 9 dedos. Perfecto, excelente, está bien, 9 dedos. 10. Durante una fresca tarde de otoño, un físico observaba cómo un manto de hojas muertas caídas en la superficie se desplazaban en la misma dirección en que soplaba una ráfaga de viento. Entonces, el físico postuló el viento que soplaba con fuerza como la causa de dicho desplazamiento de las hojas muertas. Mira, chicos, ha dado una causa, ¿no? Podemos concluir ya, la clave sería ¿La entonces, pasa? a ver, explica dicho fenómeno mediante, claro, está explicando, ¿no? Está explicando. Claro que falta la contrastación, ¿no? Claro, sería la C. Muy bien, alumnos. ¿Reivindica autonomía en la materia? No, la materia no, plantea el problema que carece de solución. No, no es eso. Muy bien, chicos, 10 casa. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta que desean manifestar de repente? ¿Alguna duda del tema? Profesor, no entendí muy bien la 2. ¿Puede volver a explicar? La 2, sí. La 2 de la guía, a ver. Dice, indique qué proposición no corresponde a una ciencia formal. O sea, te piden una ciencia fáctica, no una ciencia matemática ni lógica, sino una ciencia fáctica. Y una ciencia fáctica es, por ejemplo, la física, la química, la biología. A ver, la A dice, la recta secante es la que corta a la circunferencia en 2 puntos. Eso sería trigonometría, me parece, ¿no? No sería fáctica, es formal, matemática. El silogismo hipotético y modos ponendos son reglas de inferencia. Eso, chicos, es lógica, que también es ciencia formal. C. Los ángulos internos de un triángulo equilátero miden 60. Eso también es matemática, geometría, es formal. Y te piden la que no es. A ver, un catión es un ion con carga eléctrica positiva y sin electrones. Muy bien, chicos. Determinar eso es bajo experimento químico, ¿no? Los rayos X, por ejemplo, ¿no? Cómo se descubrieron, básicamente es base a experimentos. Por casualidad o no, es base a experimentos, ¿no? Y son aspectos de la química, ¿ya? Esto es química. Hablar de cationes, carga eléctrica positiva y sin electrones, es química. Y si quieres, también puedes llamarle física, ¿no? Pero más es química ante todo, ¿ya? Más es química. Y justamente por eso marcamos la D, porque la química recuerda que no es formal, es fáctica, ¿ya? La química, chicos, se investiga en laboratorios. Tiene laboratorios la química, ¿ya? En cambio, la lógica, la matemática, ¿no? Es abstracta, es a priori. Muy bien, jóvenes. La 2 sería entonces dedo. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más dudas, damos por culminada la clase del día de hoy. 20 preguntas para este tema, que espero que lo más andado posible. Hasta luego, jóvenes. Sí, chicos, el PP te lo voy a subir, no se preocupen. Hasta luego, jóvenes, cuídense mucho, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe.